Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal de YouTube, su canal Un Venezolano Informa, en la que tocaré un tema que nos dará una perspectiva más amplia acerca del actual y complejo escenario político, de la compleja dinámica política que actualmente se vive en España y cómo esa inestabilidad política, esa crisis política que actualmente hay en España puede afectar a Europa, pero también cómo se afecta internamente a un país que tiene mucha predominancia y también mucha relevancia dentro de la Unión Europea y en Europa. Y es que allí se produjeron el día 26 de junio nuevas elecciones generales en las que hubo un resultado realmente igual en el sentido de que sí, ganó. Volvió a ganar el Partido Popular, el conservador Partido Popular ganó de nuevo las elecciones en España, pero sin una mayoría para gobernar en solitario. Y la incertidumbre ahora se cierne sobre España, la incertidumbre política porque no hay un gobierno en España, hay un gobierno de facto, hay un gobierno interino, pero que no tiene una mayoría sólida con bases de apoyo parlamentario y político y bases de apoyo social también sólidas para poder gobernar con la legitimidad de origen necesaria para que su legitimidad de ejercicio no se vea afectada. ¿Por qué? Porque actualmente, y eso es necesario marcarlo, en la política siempre hay que tener en cuenta que la democracia va a estar de alguna u otra forma configurada por dos tipos de legitimidades, por así decirlo. Es decir, está la legitimidad de origen, que es la legitimidad que tiene un gobierno en cuanto a cómo se originó, de dónde provino, a través de qué mecanismo provino, si es a través de la democracia o fue a través de la democracia participativa, a través de la democracia representativa, a través de una democracia de transición, o también eso le va a dar de alguna u otra forma la solidez y la fuerza necesaria para tener una legitimidad de ejercicio, es decir, ser legítimamente apoyado ya en el ejercicio posterior al origen previo de su gobierno, de su gestión, para poder tener la estabilidad y la gobernabilidad, palabra clave muy importante que todo gobierno precisamente necesita para, valga la redundancia, gobernar un país. Y es que sí, eso es lo que se produjo en España. Se mantiene la incertidumbre en España tras 6 meses sin poder formarse un gobierno. El conservador Partido Popular, el PP, de Mariano Rajoy ganó las elecciones generales celebradas el domingo 26 de junio, aunque como sucedió en diciembre de 2015, sin lograr el apoyo suficiente para gobernar en solitario. Es lo que actualmente está sucediendo en este país. Lo reporta el diario, el medio británico BBC Mundo. El PP, el Partido Popular, logró 137 escaños de los 350 que conforman el Parlamento español. La mayoría absoluta en el Parlamento español se logra con 176. Por su parte, el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, el otro partido hegemónico en ese bipartidismo que hay en España, sobre lo cual estaré hablando en unos instantes, encabezado por Pedro Sánchez, se sitúa en segundo lugar con 85 escaños. La coalición emergente de izquierdas, Unidos Podemos, una alianza entre Podemos e Izquierda Unida, que a pesar de ser de izquierda y ser socialista está en rivalidad con el PSOE, liderada por Pablo Iglesias, ocupó la tercera posición con unos 71 escaños, fracasando así en su intento de superar al PSOE y convertirse en la fuerza progresista mayoritaria en España. Tras conocerse la victoria del PP, Mariano Rajoy, el actual jefe del gobierno español, presidente de España, podría decirse que interino, reclamó el derecho de su partido a gobernar porque, y cito, hemos ganado las elecciones y tendió la mano al diálogo al afirmar que tendremos que empezar a hablar con todo el mundo y lo haremos. Los datos oficiales mostraron que la participación en los comicios de ese domingo fue similar a la de las elecciones generales de diciembre de 2015. Tras medio año de negociaciones infructuosas entre las diferentes formaciones políticas para formar gobierno, por primera vez en la historia de la democracia española, se han tenido que repetir unas elecciones generales. ¿Y por qué se produjo eso? Porque actualmente hay mucha polarización en España, y la polarización va más allá incluso de una división entre izquierdas y derechas, porque hay un partido que no es ni de izquierda ni de derecha, sumido en esta crisis de la política española, un partido de centro, el Partido Ciudadanos, que ocupó el último lugar con 32 escaños, un partido que tradicionalmente apoya al PP, que es de centro derecha. Ciudadanos es de centro,
pero tiende a apoyar al PP. Ahora, ¿cómo se explica la actual polarización política e ideológica que hay en España? Esto puede de alguna manera explicarse a través de una teoría política muy interesante, que es la de la polarización ideológica basada en la teoría del péndulo de Foucault, una representación acerca de que cuando existe el fenómeno de la polarización ideológica se propician los extremos. Hay una extremadura en la política española. Imaginemos un péndulo que oscila entre los puntos A y B. El punto A representa el partido izquierdista del Partido Socialista PSOE, y el punto B a la derecha representa el partido de derecha PP. Pero en el medio hay una serie de matices en el medio de esa oscilación, y esos matices o grises son los partidos que de alguna u otra forma buscan propiciar una alternabilidad y una alternativa al escenario político español. Un partido de izquierda con un proyecto diferente y una agenda diferente al Partido Socialista Obrero Español, que es Podemos, en la alianza Unidos Podemos, y el partido de centro Ciudadanos. Ahora, en la medida en que ese péndulo, hipotéticamente hablando, es un ejemplo, se va acercando a los extremos, cada miembro de los extremos tiende a desconocer al otro, tiende a desconocer al contrario, y se queda en uno, el individuo. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más ese péndulo oscile hacia los extremos y más se vaya polarizando, es decir, acercándose a los extremos, imaginemos que el péndulo es el pueblo, y mientras más el pueblo se vaya orientando, ya sea unos hacia el P, hacia el punto B u otro hacia el PSOE, es el punto A, va a haber mayor polarización. Esto es un fenómeno de las sociedades en crisis, y esa polarización va a generar una fractura en el sistema democrático, y en el medio los grises, los matices, las variantes quedan totalmente relegadas, y eso se explica hasta el punto de que se produce una coyuntura, es decir, un conjunto de factores que alteran la estabilidad política, y los factores son sociopolíticos, socioeconómicos, son factores ideológicos. La actual crisis económica que se vive en España, la recesión, la alta tasa de desempleo, las deudas inmobiliarias, la burbuja inmobiliaria que se vivió en España, el desempleo que actualmente hay, generan una coyuntura que es un conjunto de factores. Esto produce una inestabilidad sociopolítica que genera descontento, y eso a su vez genera ingobernabilidad, y esa ingobernabilidad ha hecho que los actores de la sociedad se vean polarizados hasta el punto de que unos apoyan al PP, otros al PSOE. Hay unos que quieren variantes, pero el escenario político en España está muy polarizado, porque si bien hay matices y grises y esos intermedios que son el partido Podemos y Ciudadanos existen y están ahí, siempre habrá quienes apoyen a uno o al otro para poder sobrevivir políticamente. Eso va polarizando más el escenario político y se produce un quiebre, y ese quiebre genera una fisura. Es decir, hay un quiebre producto de una coyuntura por la inestabilidad, la ingobernabilidad, haciendo que el gobierno español se haya fisurado. Y al estar fisurado, debido a que no tiene apoyo en el Parlamento, no tiene mayoría, porque solamente tiene 137 escaños, y el resto de partidos que tienen menos escaños que el PP, pero en conjunto, podrían formar una alianza para no dejar gobernar al PP, no dejar gobernar a Rajoy, frenar toda iniciativa legal y legislativa que se tenga en el Parlamento, ya que España, al tener una monarquía parlamentaria, lo que diga el Parlamento tiene tanta importancia como lo que diga el mismo jefe de gobierno. Es decir, hay una monarquía que no está inmersa en los asuntos políticos, pero hay un establishment político que es dominado por un escenario político y un sistema político que es parlamentarista, es una monarquía parlamentaria. Es decir, toda ley, toda iniciativa que trate de configurar alguna política de Estado va a partir del Parlamento, en el caso de España, y de toda monarquía parlamentaria. Por ello, si el presidente, en este caso el jefe del gobierno en España, no tiene apoyo en el Parlamento, no tiene poder. Y por ello es que el gobierno español está fisurado. Según un teórico político como Juan Links, las democracias sufren o padecen de quiebres, y es evidente
que eso se está produciendo en España, porque en las últimas elecciones hubo una división en resultados electorales entre el PSOE, que obtuvo un 40% de los votos, el PP obtuvo un 55%, Podemos obtuvo un 18% y hubo un 30% de abstención, que es la tercera vía, a pesar de que no tienen mucho apoyo, tiene más presencia la tradición política y los nuevos partidos emergentes como Ciudadanos y Podemos, más que todo Podemos, y entonces se genera esa división, y es que si no se logra mayoría en el Parlamento se produce un quiebre, y es lo que actualmente se evidencia. No hay mayoría en el Parlamento, hay un nuevo quiebre producto de la coyuntura, genera fisura, aumenta la ingobernabilidad, y por ello se tiene un gobierno de facto que no tiene apoyo y prácticamente no tiene poder para gobernar, porque aún así hay un escenario político totalmente fragmentado. Entonces, otro teórico político creador de la teoría de las categorías para el análisis sistémico de la política, David Easton, plantea que si hay polarización política se produce un desequilibrio. Entonces, como hay tanta polarización, se produce un desequilibrio, y hay un desequilibrio en la política española. ¿Por qué? Porque el PP domina, el PSOE pierde poder, pero aún así se mantiene en el bipartidismo. Entonces el bipartidismo sufre una contracción, pero allí se mantiene, y esa contracción es el desequilibrio de lo que les estaba comentando acerca de Easton. Pero para destrabar esa polarización y alejarse del desequilibrio y alejarse de los extremos, debe haber un balance. Y el balance siempre implica alguna alternativa, y la alternativa es hacer algo diferente. Como lo decía Albert Einstein, si quieres resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo, debes hacer algo diferente. Entonces, esta es la segunda vuelta prácticamente, más elecciones, otra elección, mismos resultados, misma división política en España, misma ingobernabilidad. Entonces se debe producir algo diferente a unas elecciones. Debe haber un escenario de negociación, debe haber un escenario de diálogo, debe haber un escenario de alianzas, para que de alguna u otra forma haya un gobierno en España, y eso va a implicar que alguien se sacrifique, y probablemente más sacrificado llegue a ser el PP, pero si es por el bien de la democracia española, que así sea. Es el precio que se debe pagar actualmente en España para que haya un gobierno y por ende una estabilidad que le dé al país las condiciones necesarias de certeza política para poder asumir el rumbo de una nación que tiene un alto déficit fiscal, hasta el punto de que se va a ver sometida a sanciones por parte de la Unión Europea por tener un déficit fiscal por encima del 10%, una tasa de desempleo por encima del 10% y un PIB, una contracción del PIB que ronda el 3%, haciendo referencia a que hay una especie de tormenta perfecta que genera un conjunto de condiciones para que las cuentas públicas del Estado generan una inestabilidad económica, también junto con una inestabilidad política que hace de España un país actualmente en crisis, que debe ser atendida desde el punto de vista de la política, pero una política sensata y coherente que actualmente no existe porque no hay un gobierno como tal en España. Los resultados de esas elecciones, muy similares a los de diciembre pasado, no dejan entrever cómo las formaciones políticas españolas podrán llegar a acuerdos para que asuma el poder un nuevo ejecutivo. Pero se pregunta el portal de la BBC Mundo, ¿resiste el bipartidismo? Sí, hay un bipartidismo en España. Hay una hegemonía. Ha habido 40 años de dominio entre dos partidos o de dos partidos en España. El PP, el Partido Popular de centro derecha, más de derecha en mi opinión, y el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, partido de izquierda, partido socialista, durante 40 años. El PP ha mejorado sus resultados con respecto a las elecciones generales de diciembre pasado, en las que obtuvo 123 escaños, mientras que el PSOE ha conseguido tan solo 5 escaños menos. Cuando las encuestas auguraban una mayor pérdida de apoyos, no perdió tantos. El PP ganó incluso 14 escaños, el PSOE cayó en cuanto a cantidad de escaños, pero aún así se mantiene el bipartidismo. Esto quiere decir que resiste, pero sufrió una contracción, que es lo que ya les venía comentando. Unidos Podemos y Ciudadanos, esta última, Ciudadanos obtuvo 32 escaños. Analistas en España dicen que esto sería una prueba de que la salud del bipartidismo que ha dominado España en las últimas 4 décadas no es tan mala como se pensaba, se mantiene, no es tan mala, aunque ha perdido fuelle. Pablo Iglesias admitió que los resultados no son satisfactorios ni cumplen sus expectativas, y aún así Unidos Podemos no logró un resultado importante. Entonces, Podemos, al aliarse con Izquierda Unida, logró
la cantidad de votos que obtuvo. Pero si no se hubiera aliado con Izquierda Unida, no hubiera tenido la misma cantidad de votos que obtuvo, lo cual habla de que a pesar de que el proyecto emergente de Podemos es interesante, tiene base, no tiene apoyo, no tiene fuerza política actualmente, porque la tradición se mantiene en la política española, y hasta que esa tradición no sea destronada, y por tradición hablo del bipartidismo PP-PSOE, hasta que eso no sea destronado y no sea erradicado de la política española, Podemos no llegará al poder, no habrá un gobierno de transición, no habrá un gobierno de coalición y no habrá un nuevo gobierno en España. Entonces, datos oficiales muestran que la participación en los comicios de ese día 26 de junio en España, a los que estaban llamados más de 36 millones de españoles, se situó sobre el 69%, siendo similar a la de las elecciones generales de diciembre de 2015, que también ganó el PP de Mariano Rajoy. Pero se puede vaticinar un escenario o varios escenarios probables en España. Hay dos gobiernos posibles y una opción innombrable en España tras las elecciones generales. Un análisis del portal de la BBC Mundo muy interesante que quiero interpretar para que tengamos una idea clara de lo que puede pasar en España. Pactar, negociar, llegar a acuerdos con el sinónimo que más le guste al político o analista de turno. Esta será una de las ideas más repetidas en los próximos días en España. Los resultados fueron los siguientes. El PP volvió a ganar las elecciones con 33% de los votos y 137 escaños, 14 más que el 20 de diciembre de 2015. El PSOE con 22% de los votos y 85 escaños. Segundo lugar. El tercer lugar lo obtuvo la coalición de Izquierdas Unidos Podemos, una alianza entre Podemos e Izquierda Unida, con un 21% de los votos y 71 escaños entre ambos. Y no llegó a arrebatarle al PSOE la hegemonía en la izquierda. Es decir, la izquierda española actualmente está dominada y sigue siendo dominada por el PSOE. Allí se mantiene pujante Podemos con Izquierda Unida, pero aún aliados. Los dos no logran y no pueden aún con un solo partido, que es el PSOE, que tiene mucha tradición en España. España ha tenido muchos presidentes del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español. Uno de ellos, el último que tuvo, fue Felipe González. Y por último, cuarto lugar, el grupo de centro Ciudadanos, liderado por Albert Rivera, quien recientemente estuvo en Venezuela, de hecho. Otro de los nuevos partidos en la contienda política española junto a Podemos se quedó con un 13% de los votos y 32 escaños. Estos son unos resultados casi calcados a los de las elecciones anteriores, pero con algunos matices relevantes. ¿Cuál es el crecimiento del PP? El único grupo que aumenta sus apoyos. El PP, a pesar de ser acusado de ser un partido corrupto, con un gobierno corrupto, mantiene su apoyo. ¿Por qué? Porque la tradición sigue vigente y porque es actualmente el partido cuyo gobierno le da, por lo menos, la garantía a España de que seguirá viéndose beneficiado por la Unión Europea y por las políticas presupuestarias, tributarias, migratorias, laborales y comerciales de Bruselas. Cosa contraria o caso contrario a que asuma un PSOE o un Podemos, que podrían verse más radicales en contra de una Unión Europea a la cual no le permitirían que se le impongan tantas reglas a España por parte de la Unión Europea como si lo permite el PP. Por ello es un partido liberal. El PP se mantiene, el PSOE también se mantiene, pero perdió fuelle. Pero Unidos Podemos y Ciudadanos se estancaron. Unidos Podemos se estancó y Ciudadanos bajó. Esto da a entender que el bipartidismo sigue, pero puede cambiar. Se puede decir que el bipartidismo continúa afectado, pero no se hundió de forma definitiva, aunque puede cambiar, y en unos instantes explicaré por qué. Una vez más, como ya sucedió el pasado 20 de diciembre, ningún partido obtuvo mayoría suficiente para gobernar en solitario. Las dudas políticas que cubren al país desde los comicios pasados no se despejaron. Se repite un escenario ingobernable, con la diferencia de que el PP sale fortalecido, el PSOE resiste y Unidos Podemos decepciona, pero no se hunde. Y Ciudadanos, que es el socio del PP. Esto es hijo a la cabeza de Guillermo López, profe de perismo de la Universidad de Valencia y analista político. ¿Cómo se interpretan estas palabras? Si hay ingobernabilidad porque no hay un parlamento con clara mayoría, hay un parlamento dividido, y si está dividido hay división ideológica, y si hay división ideológica habrá discrepancia y disenso a la hora de legislar, y eso no deja a ningún gobierno existir y gobernar en paz, sin duda alguna. El PSOE resiste. Unidos Podemos decepciona porque de alguna manera la sociedad española
vio a Unidos Podemos como un partido que trató de aliarse, pero que al no poder con la propuesta y con la tradición del PSOE perdió confianza y el PSOE se aprovechó de ello, sin duda alguna. Ciudadanos cayó. Entonces hay que tener en cuenta que la mayoría necesaria para formar gobiernos de 176 escaños, una mayoría que podrían lograr partidos que pudieran aliarse en contra del PP antes de que el PP trate de llegar a la investidura de Rajoy y obtener a través de otras alianzas esos 176 escaños, y las combinaciones que los otorgan son múltiples y no todas igual de sencillas desde el punto de vista de las negociaciones. ¿Por qué? Porque la pregunta ahora, como lo dice la BBC Mundo, no es solo si pactar o no, sino cómo y con quién hacerlo. Por ello hay varias combinaciones, aproximadamente cuatro escenarios posibles en la política española que se puede a los que se puede enfrentar España en las próximas semanas, porque no se trata de si negociar o de aliarse o no, sino con quién se va a hacer y cómo se va a hacer y cómo eso va a afectar al sistema democrático en España. ¿Cuáles son los escenarios posibles de un gobierno en España? El primero, un gobierno del PP presidido por Rajoy. Claramente ahora Rajoy y el PP se encuentran en mejor posición que hace 7 meses para conseguir la investidura, señala Guillermo López. Sí, se encuentra en mejor posición porque tiene más apoyos en el Parlamento, pero aún así la fragmentación sigue y persiste. Y aún así, el PP no tiene el apoyo ni las alianzas necesarias para que haya una legislación que permita la investidura cuanto antes. Sin embargo, la suma de los escaños del PP y de Ciudadanos, una combinación que puede resultar lógica desde el punto de vista ideológico, no es suficiente. ¿Y por qué ideológico? Porque el PP es de centro derecha y Ciudadanos es de centro. Hay cierta, hay cierta afinidad. Ahí puede haber cierto proceso de acoplamiento entre ambos. Ahora, no es suficiente porque Ciudadanos, incluso sumándose a los escaños en apoyo al PP, no llegaría a la mayoría de 176. No llegaría a esa mayoría absoluta, no es suficiente. La solución puede ser una forma diluida de gran coalición, un pacto del PP con Ciudadanos y la abstención del PSOE. De Ciudadanos podría haber pedido la cabeza de Rajoy a cambio de su apoyo si hubiera mantenido sus apoyos, pero no tiene fuerza para ello, señala López, ese profesor de periodismo español. Ahora, ¿cómo se interpreta eso? Puede haber un pacto entre el PP y Ciudadanos, pero aún así no llegarían a la mayoría de 176. La única forma que llegaran a la mayoría es que el PSOE se abstuviera y que aunque no tengan 176, el PP y Ciudadanos pudieran lograr la investidura porque hipotéticamente se habría abstenido el PSOE, pero no es un escenario factible y así dejaría sin poder alguno a Podemos. Necesitan de la abstención del PSOE. La cuestión es qué hará el PSOE. Si no hace nada y nos lleva a terceras elecciones o se abstiene. Eso no sería una gran coalición en sentido estricto porque no entraría en el gobierno. Es decir, si se abstiene no entra en el gobierno y no habría coalición, sino que el PSOE debe entender que si se abstiene le dará tiempo y vigencia al PP para aliarse más con Ciudadanos, lograr por lo menos una mayoría cercana a los 176 y con la abstención del PSOE poder formar gobierno, haciendo que Podemos quede totalmente fuera de juego. Por ello el PSOE está en una disyuntiva, está en un dilema entre si abstenerse, sabiendo que si asume la radicalización o la postura radical de abstenerse, le va a dar tiempo a PP y a Ciudadanos de poder aliarse para que el PP forme gobierno y Rajoy siga en el poder, cosa que no quiere la mayoría de los españoles, y eso es evidente, público y notorio. Ahora pues, el PSOE está en otra decisión difícil, que es aliarse contra quien está totalmente opuesto y negado a aliarse. Y hablo de Podemos. A pesar de que ambos son de izquierda, ambos son socialistas, el PSOE no quiere aliarse con Podemos y Podemos no quiere aliarse con el PSOE porque tienen y manejan agendas totalmente distintas. Pero eso implica sacrificar el capital político, aliarse PSOE con Podemos para que de esa manera eviten la investidura del PP en caso de que se abstuviera el PSOE. Un gobierno de gran coalición a la alemana ha sido la opción defendida por el PP durante la campaña. Ahora, el segundo escenario, la coalición a la portuguesa entre Unidos Podemos y PSOE. Pedro Sánchez, candidato del PSOE, aseguró en campaña que no haría a Rajoy presidente, lo dijo el PSOE,
y desde la izquierda se presionará para que PSOE y Unidos Podemos lleguen a un acuerdo de gobierno. El establishment de la izquierda hará que PSOE se alíe con Podemos, porque si el PSOE dijo y aseguró que no hará a Rajoy presidente, la única forma de no hacerlo presidente es no abstenerse y aliarse con Podemos para ganar la fuerza necesaria en cuanto a escaños, logrando aumentar la cantidad de escaños que tendría PP aliándose con Ciudadanos, y de esa manera PSOE y Unidos Podemos, si logran también captar la atención de Ciudadanos, poder ir en contra del PP y erradicarlo totalmente de la política española. Ambos partidos deberán ceder mucho y será complicado porque no suman una mayoría. Que deben ceder en sus agendas, en sus posturas. Deben evitar abstenerse. Y se debería unir un partido como Ciudadanos, y ya no sería un pacto de izquierdas, o pactar con partidos nacionalistas de izquierda. Es decir, esos partidos son muy nacionalistas, PSOE y Unidos Podemos. Ambos están en una postura radical ideológica en la que quieren mantenerse fiel a su tradición nacionalista, a sus agendas, pero deben sacrificar eso para aliarse y aceptar un partido de centro, haciendo que la alianza y la coalición ya no sea puro de izquierdas, sino de centro izquierda, porque aceptarían a Ciudadanos y eso implicaría formar una coalición trilateral que dejaría totalmente solo al PP. Y sabe muy bien que la estrategia se basa en que si el PSOE y Podemos se alían y logran captar a Ciudadanos, sería una alianza trilateral, una alianza entre tres partidos que dejaría totalmente solo al PSOE. Y si dejan solo o mejor dicho, corrijo, dejan solo al PP, y si dejan solo al PP, sería el fin del bipartidismo en España y llegaría un gobierno de coalición de centro-izquierda liderado por PSOE, Unidos Podemos o Podemos Izquierda Unida junto con Ciudadanos. Y para estos grupos, la celebración de un referendo independentista en Cataluña es una cuestión decisiva para entrar o facilitar un gobierno en Madrid, porque saben muy bien que los partidos independentistas catalanes, que no tienen poca o nada de relevancia en el Parlamento, aún así podrían ser captados por ellos para formar un gobierno, para tener más escaños, porque saben muy bien el PSOE y Podemos que si se alían y logran captar a Ciudadanos y también logran captar al Partido Independentista Catalán, tendrían más escaños que el PP y poder facilitar un gobierno con una alianza ya no de 3 partidos, sino de 4, y en caso de que Ciudadanos apoye al PP aún sería de 3, Podemos, PSOE y el Partido Independentista Catalán, haciendo que el gobierno en Madrid sea de coalición y acabe el bipartidismo. Ahora, la otra opción, y teniendo en cuenta que los nacionalistas catalanes puede que no entren en ese gobierno, se abstengan si no obtienen el referendo. Es decir, el precio que los catalanes ponen para aliarse con PSOE y Podemos es que ellos les garanticen un referendo. Eso es algo que no está actualmente dentro de las facultades de PSOE y Podemos. Es decir, PSOE y Podemos deberán garantizarle a los catalanes que harán un referéndum si se alían y logran formar gobierno, y harán un referéndum para que se independicen. Pero siendo PSOE y Podemos tan nacionalistas, no aceptarían que los catalanes se independizaran. Entonces están entre un dilema. Queremos llegar al gobierno y para ello necesitamos mayoría. Y esa mayoría nos las pueden dar los catalanes. Pero si queremos a los catalanes apoyándonos, debemos garantizarles su independencia una vez que formemos gobierno. Entonces están entre la disyuntiva y el dilema de llegar al gobierno prometiéndoles a los catalanes una promesa que ellos no quieren cumplir, pero que deberán hacerlo para llegar al gobierno, o no darles gobierno y buscar alianzas por otro lado, siendo más peligrosas y menos seguras que las que les podría dar el conjunto catalán. De manera tal que esa es la disyuntiva y el segundo escenario en un total dilema para PSOE y Podemos. La tercera opción son terceras elecciones. Pocos políticos se atreven a plantear de momento esta opción. Durante la campaña todos los candidatos negaron esta posibilidad y la presión para que no suceda será enorme. No es descartable una repetición de elecciones. La cuestión es que hasta qué punto el PSOE piensa que le perjudica más no apoyar al PP e ir a terceras elecciones en noviembre o diciembre, que les vayan a castigar por no facilitar un gobierno. La realidad es que el PSOE tiene miedo de ser criticado si se abstiene y le facilita el gobierno y la investidura al PP. Por ello debe buscar alianzas con Podemos para que de alguna manera, en caso de no lograr esa mayoría, si no logran superar al PP, ir a terceras elecciones y negociar para una tercera vuelta que podría
de alguna manera propiciar una opción in extremis. Álvaro Madrigal, otro experto político español, plantea una opción precisamente in extremis para intentar evitar unos terceros comicios seguidos. Es decir, si se quiere evitar el tercer escenario, que son terceras elecciones, entonces podría darse una reforma en la Constitución para cambiar la forma en que se nombra el presidente del gobierno. Es decir, esta reforma se podría hacer con un gobierno en funciones y 2/5 de la Cámara. El gobierno en funciones está, que es el gobierno de Rajoy. Solo faltan los 2/5 de la Cámara. Y esos 2/5 podrían ser canalizados por PSOE, Podemos y Ciudadanos. Por ello es lo que mencionaba acerca de que si los tres se alían para no dejar gobernar al PP, implicaría una legislación para cambiar la toma de opción y el nombramiento del presidente del gobierno. Pero eso implicaría reuniones, consensos y negociaciones entre Podemos, PSOE y Ciudadanos paralelamente al PP, para que de esa manera puedan llegar a un proyecto legislativo conjunto en el que acuerden aprobar y proponer una reforma en la Constitución para que se cambie la forma en que se nombra el presidente, y esa forma podría ser en el que se incluya una nueva cláusula en una enmienda constitucional que diga, por ejemplo, que ha de gobernar la lista más votada, es decir, la lista más votada, la lista de partidos más larga y con la lista de diputados y senadores más larga, más votada, entonces es la que va a tener un presidente gobernando. Pero allí saldría perdiendo el PP porque la lista más votada sería la de una hipotética alianza trilateral entre Ciudadanos, Podemos, Izquierda Unida y PSOE, que dejarían al PP solo y nombrarían entonces, con esa lista mucho más grande que la del PP, hipotéticamente nombrarían a un representante de esa coalición, sacando del poder totalmente a Mariano Rajoy. Entonces, si se incluye esa cláusula en una enmienda constitucional con 2/5 de la Cámara, tras negociaciones y alianzas entre los tres partidos, dejando solo al PP, podría evitarse una tercera vuelta y de esa manera también evitar un escenario en el que PSOE tenga que sacrificar su nacionalismo, aceptando a los catalanes, rogándoles, por así decirlo, para que se unan y dejar fuera del gobierno al PP, o en primera instancia el PSOE abstenerse y darle y facilitarle el gobierno a Mariano Rajoy. Esos son los escenarios que actualmente se vaticinan en España, pero hay otras incidencias que han surgido. Rajoy intentará, por ejemplo, arbitrar una fórmula de gobierno. Ahora, esa fórmula de gobierno se basa en ¿qué? Rajoy dijo que hablará primero con el PSOE, pero en realidad el PP quiere adelantarse a lo que podría hacer Podemos, porque sabe muy bien el PP que Podemos es, o podría ser su némesis, podría ser el partido que genere una catarsis en el sistema político español, porque si Podemos logra seducir más al PSOE de lo que lo haría PP, el PP quedaría totalmente sola si logran canalizar a Ciudadanos o lograr esa reforma, y eso es lo que teme Rajoy, y por ello es presente esa fórmula de gobierno, que es hablar primero con el PSOE. Podemos e Izquierda Unida perdieron cerca de 1 millón de votos, el PP se fortaleció y las izquierdas se debilitaron, es decir, pareciera que la derecha ganó fuelle, las izquierdas se debilitaron, pero aún así el desequilibrio, a pesar de que la balanza se inclinó más en favor de la derecha, que es PP, y se declinó en contra de las izquierdas, aún así se mantiene el bipartidismo, y en ese bipartidismo está el PSOE. El PP ganó con 137 escaños, aunque es poco probable que el PSOE apoye al PP, es muy poco probable, y también fue una jornada asignada por la abstención. Una jornada asignada por la abstención que será clave, y explicaré por qué. El PP crece, pero igual debe negociar. Ahora, debe negociar con el que más probablemente llegue a apoyarlo, que es Ciudadanos, pero sabe muy bien que el escenario está tan crispado que las izquierdas buscarán apelar a su afinidad ideológica para ir en contra del proyecto de derecha, a pesar de que sería muy contradictorio una alianza entre un partido de derecha y uno de izquierda, y eso es lo que busca Rajoy para adelantársele a Podemos. El PP, hay que tener en cuenta, tratará de lograr la investidura de Rajoy y podría conseguirlo con el apoyo de Ciudadanos, por supuesto, pero ojo, si alguna de las formaciones se abstuviera, el PP podría gobernar con minoría, ya que si se abstiene PSOE o Podemos, independientemente del que lo haga primero, se abstienen los dos, que sería mucho más grave, el PP gobernaría porque no tendría oposición en la votación de la investidura, en la toma de posesión.
Por ello ninguno debe abstenerse, y si no se abstienen el PP se las verá negras, sin duda alguna. Pero hay que tener en cuenta que si el PSOE no se abstiene y Unidos Podemos logra canalizar los votos castigo contra el PP, los votos castigo, los que están en descontento porque lo acusan de corrupción, y los votos socialistas contra Rajoy, entonces lograrán crear una masa de votos en la que la abstención de los que no votaron, obviamente, y de los votos socialistas y los votos castigo contra el PP, podrían crear y canalizar un conjunto de votos entre los que se abstuvieron, un 20% aproximadamente, casi 30%, y los que están en contra del PP y los votos socialistas radicales podrían dejar solo al PP, logrando una mayoría en cuanto a votos dentro del Parlamento, para que de esa manera, al captar la abstención, poder dejar solo al gobierno de Rajoy. Por otra parte, la canciller alemana y líder de la Unión Europea, Angela Merkel, urgió a Mariano Rajoy a que forme un gobierno cuanto antes, pero debe tener en cuenta la Unión Europea que lo que sucede en España y la estabilidad política de su gobierno va a marcar sin duda la agenda de la Unión Europea, porque si hay inestabilidad en el gobierno de España, la habrá en la Unión Europea, y eso tiene mucho que ver en el sentido de que la diplomacia española le rinde muchas cuentas a Bruselas, es muy consecuente y muy tributariamente plausible y también factible e importante y relevante para el orden económico que tiene establecido Bruselas en la Unión Europea y en los países estados miembros de la eurozona. Por ello, lo que suceda políticamente en España va a afectar económicamente tanto a España como a la Unión Europea, y políticamente también, porque si no hay un presidente al cual no se le deje gobernar y no tenga facultades para poder relacionarse con la Unión Europea, porque tiene una inestabilidad política muy grande con alta ingobernabilidad dentro de su país, no habría condiciones para que haya equilibrio en cuanto a las relaciones diplomáticas entre España y la Unión Europea. Actualmente ese es el escenario en España, así se vaticina, así es como se entiende lo que está pasando en España, y teniendo en cuenta que si no hay abstención y se logran canalizar la abstención de los que no votaron, por supuesto, en las elecciones, de los votos castigo en contra del PP y una alianza entre las izquierdas, canalizando también a los catalanes o llegando a una reforma constitucional, si logran seducir a ciudadanos que tienen también presencia más que los catalanes, poder crear una enmienda constitucional que deja abandonado al PSOE. Pero si el PSOE logra la investidura antes de que esto suceda, seguirá un gobierno en minoría, inestable pero en minoría, y eso agravaría más el escenario político en España, hasta el punto de que la crispación sea tanta que se produzca una ingobernabilidad tan alta que sin duda alguna España sería un país totalmente politizado, como por ejemplo Venezuela, y la economía llegue a afectarse más debido a que toda legislación podría ser contrarrestada. En materia económica también no habría certidumbre, no habría tampoco confianza de los inversores en un país donde hay inestabilidad política, la hay también en lo social, y si hay inestabilidad de ambos tipos, no hay condiciones para que a un Estado le garantice la confianza suficiente para los inversores que quieran cotizar en las bolsas o en la bolsa española para darle rentabilidad a sus proyectos y también a la economía española. Así también podría afectar económicamente la inestabilidad política en España, y si no se da un escenario o uno de los escenarios como los que acabo de plantear, podría suceder eso en el convulso escenario político español. Les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para su canal de YouTube Un Venezolano Informa. Nos encontramos en una próxima edición. Hasta luego.